La música nace con el ser humano y es una manifestación cultural universal. La música en la prehistoria. El hombre primitivo encontraba música en la naturaleza y en su propia voz. También aprendió a valerse de objetos rudimentarios, huesos, cañas, troncos, conchas. Antigua Grecia. Los griegos daban mucha importancia al valor educativo y moral de la música. Por ello estaba muy relacionada con el poema épico. Aparecen los bardos, acompañados de una lira, vagan del pueblo en pueblo, guardando memoria oral de la historia de Grecia. Pitágoras la consideraba una medicina para el alma. Antigua Roma. Roma conquistó a Grecia, pero la cultura de esta era muy importante, y aunque ambas culturas se fundieron, Roma no aportó nada a la música griega. Eso sí, evolucionó a la manera de Roma. La música en la antigua China. Desde los tiempos más antiguos, en China la música era tenida en máxima consideración. Todas las dinastías le dedicaban un apartado especial. Está impregnada de la tradición secular legendaria y misteriosa de las filosofías más antiguas del mundo. Edad Media. La música comenzó con las llamadas canciones de Goliardo. Música en la Iglesia Católica primitiva. El canto alterno es aquel que se desarrolla entre dos coros, uno de los cuales canta una estrofa y el otro le responde. El Renacimiento. Grandes escuelas europeas. Escuela franco-flamenca es una región flamenca en los Países Bajos en donde por su desarrollo económico la polifonía recibió un mayor impulso y alcanzó su máximo esplendor. Música que combinada con los sonidos de varias voces o instrumentos simultáneamente de manera que formaban un todo armónico. Música renacentista francesa. Sus características son el enorme brillo y fuerza rítmica que le dan a su música un carácter extrovertido. Se distingue por tener realismo expresivo. Compositor Juan Calvino utilizó ese canto masivo al unísono y este armonizó a cuatro voces. Música renacentista italiana. La música en Italia se vio condicionada por el papel que ocupaban los compositores flamencos como quien le dio un estilo polifónico holandés. En menos de un siglo, Italia reemplazó a los Países Bajos como centro de la vida musical europea. Sus tipos de forma musicales son: música renacentista inglesa. Destacan los compositores, quien compuso la música de clave, y el compositor, quien dio espléndidas y reconocidas melodías para laúd. Música renacentista alemana. Durante el siglo XVI, Alemania vivía la Guerra de los 30 años, el Sacro Imperio Germánico a cargo del emperador Felipe II, por lo tanto no era permitido componer en alemán. Uno de los primeros en componer en alemán fue música renacentista española. Como en las letras, el siglo XVI es también el siglo de oro de la música española. Destacan los compositores. El término barroco se tomó de su arquitectura, donde se mostraba algo retorcido. Aparece el bajo continuo y el sistema tonal. La aparición de nuevas formas vocales e instrumentales. El gusto por los fuertes contrastes sonoros. Barroco temprano. Búsqueda del máximo esplendor artístico, de lo excelso a lo sublime. Compositores. Barroco medio. Grandes impulsores de la escuela italiana del violín y la música instrumental. Clasicismo. Características: gusto por lo natural, lo equilibrado y lo claro. Rechazó el artificio del barroco, una imitación de la naturaleza y un ritmo armónico más lento que el barroco. Wolfgang Amadeus Mozart, compositor austriaco del periodo clásico, uno de los más influyentes en la historia. Se escribía música en modo mayor, es decir, alegres, y usaban una tonalidad con más alteración. Antes de que finalizase este periodo, Beethoven destaca sus destrezas musicales, produjo cambios más profundos y es el responsable de la transición al periodo romántico.
Características del romanticismo: tienen composiciones íntimas y humanas, melodías apasionadas e intensas, expansión de los sentimientos, ritmos más complejos y libres, casi llegando a la polirrítmica. Compositores: impresionismo. Características del impresionismo: la atmósfera sonora es imprecisa como la línea en la pintura, presenta cambios de ritmo constante, se utilizan los modos griegos antiguos y escalas exóticas. El sonido surge de acordes independientes sin una tonalidad definida. Compositores: modernismo, música clásica y se da la ruptura con lo tradicional. Sus principales características: la expansión o abandono de la tonalidad y el uso de las técnicas extendidas, incorporación de sonidos y ruidos novedosos dentro de la composición. Compositores: se conoce como música de la prehistoria la expresión musical de la que se tiene conocimiento antes de la creación del sistema de escritura. Edad de piedra. Aparece la expresión cultural de las artes. Se usaba la imitación sonora de ciertos animales y algunos instrumentos precarios. Se le llama arte rupestre a los bocetos o dibujos prehistóricos que han sido descubiertos en piedras o cavernas y que reflejan el imaginario de la humanidad primitiva. Utilizaban instrumentos como conchas, huesos, cuernos, arcos, palos y piedra, quienes fueron los primeros instrumentos de percusión, ya que cuando cantaban una canción con estos golpeaban el suelo. En Perú podemos contemplar las famosas líneas de Nazca. En América Latina se han encontrado las primeras gamitaderas. En México, Colombia y Ecuador se han encontrado sonajas de metal. Ocarina se ha registrado en el occidente de México y la zona maya. En Sudamérica, la cultura jamacuaque se ha encontrado instrumentos como tambores y ocarinas. En la zona maya se han registrado pinturas donde se ven personas tocando carapachos de tortuga y trompetas largas. En la zona maya se han registrado pinturas donde se ven personas tocando carapachos de tortuga y trompetas largas. Época posclásica, materiales de metales, oro y bronce, de los cuales se modifica el cuerno y esto le da paso a la trompeta y a las trompas de metal. No se tiene mucho del registro de su música, pero esta seguramente jugó un papel muy importante, ya que en pinturas y en maquetas encontradas podemos observar cómo hacían reflejarse con tambores y flautas.